Estamos a principios de 1997. River Plate sale a la cancha para enfrentar a Unión de Santa Fe y los hinchas millonarios se desayunan con que el burrito Ortega tiene puesta esa camisa horrenda porque lo acaban de vender al Valencia de España en un negocio maestro de su inescrupuloso manager, Antonio Caliendo. Y aquella noche, entre las lágrimas gallinas, salió esta histórica foto sobre quién debía heredar la 10 del burrito, si Marcelo Gallardo o si Santiago Solari, porque todos debatían quién debía ser el próximo 10 de River Plate. Y ya que hablamos tanto de números 10, a alguien se le ocurrió preguntar quién era ese africano que estaba usando la camiseta 10 del Tatengue y que asistía al Tuiti Carrario. Y todos nos caímos bien de ojete cuando nos enteramos que era nada más y nada menos que el nuevo Pelé, quien estaba debutando en Unión por un negocio maestro de su inescrupuloso manager, Antonio Caliendo. Así que sentate y prendete un pucho, que esta es una de las historias futboleras más insólitas que vas a escuchar en tu vida. La historia de Nior Dati Lamptey. Pero antes que te bajes el pucho, déjame aclararte que todo lo que vas a escuchar de ahora en más tiene tintes de inverosímil, novelesco y cinematográfico. Bueno, gran parte de esto está sacado de este libro descorazonador llamado Ni Lamptey, La maldición de Pelé. Así que si lo querés leer, seguime en cualquier red social y pedime el PDF. Soy Siriaco A. López, la A es de Alejandro. La historia arranca acá, en el partido inaugural del Mundial Sub-17 de Escocia 89, cuando los locales enfrentaron a Ghana y como estas competencias eran nuevas y no tenía mucho prestigio, la FIFA le dio un maletín con billetes a Pelé para que sea el padrino del evento y para que elija al mejor jugador de cada encuentro. Y el Grone, no sabemos si porque lo sintió o porque estaba medio copeteado, eligió en el primer partido a Ni Lamptey, de apenas 14 años, quien se llevó como premio esta filmadora JVC. ¡Qué lindo! Pero Edson Arantes tenía que robarse el espectáculo y no dejó de romper las pelotas. A este chico lo vengo siguiendo hace tiempo. No tengo dudas, es mi sucesor natural. Ni Lamptey es el próximo Pelé. A partir de ese momento, se inició una guerra descarada entre diversos representantes para quedarse con la joya africana. Era tan bueno, a nadie le importa, habló Pelé, y la cotización del pibe se fue por las nubes. Entonces, el inescrupuloso Antonio Caliendo mandó a uno de sus lacayos a Ghana para hacerse con el chico, pero el enviado casi termina preso por querer traficar con menores. Y ahí Caliendo recurrió al único jugador africano que representaba, esta mole llamada Stephen Keshi, quien luego jugaría contra Argentina en el Mundial 94, y lo mandó a Ghana con documentos falsos para que se lleve a Ni Lamptey en auto hasta Nigeria, haciéndolo pasar por su hijo. Después Keshi, desobedeciendo al inescrupuloso Caliendo, que primero quería tener al adolescente y después ver qué hacía, lo llevó hasta Bélgica y lo depositó en el club donde jugaba, el Anderlecht. En este momento seguramente vos dirás, che, pará, ¿y la familia de Lamptey qué onda? Bueno, Ni Lamptey vivía en la calle desde los 11 años porque la familia lo sometía a todo tipo de maltratos, siendo el apagarle cigarrillos en el cuerpo el más habitual y el menos aberrante. Mejor no imaginen el resto. Además, su propio padre y también su padrastro iban a verlo jugar solo para hostigarlo e insultarlo desde el costado de la cancha por haber abandonado el cristianismo para abrazar el Islam. Así las cosas, cuando Keshi lo encontró, Lamptey estaba en la habitación de una pensión miserable sin baño ni agua, la cual había podido alquilar al malvender la cámara filmadora JVC que había ganado gracias a Pelé. Ya instalado en Anderlecht, la Federación Belga cambió las reglas para que Lamptey pueda debutar con solo 15 años. Y el nuevo Pelé, ¿qué hizo? Marcó un gol en su debut, maravillando al planeta y sumándole otra cocarda a O'Reilly, quien manifestaba: en Ni Lamptey por fin veo a alguien que puede calzarse mis zapatos. En su primer año, el atacante convirtió 7 goles en 14 partidos, incluido este a la Roma por Copa UEFA, el cual es, al día de hoy, el récord goleador más joven de la historia de las competiciones europeas. Mega extasiado, su entrenador Ed de Mos, quien había descubierto a Marco Van Basten y a Enzo Schifo, le declaraba esto a la revista argentina El Gráfico: Lamptey es el mejor jugador con el que me he cruzado en mi carrera. Lamptey la rompió un año más, dio un par de vueltas olímpicas y estaba contento porque iba a cumplir 18 años e iba a comenzar a cobrar un sueldo. Lo que el enganche no sabía es que, aprovechándose de su analfabetismo, su representante y a la vez dueño de su ficha cobraba su sueldo y también el dinero del préstamo. Caliendo le daba dinero muy de tanto en tanto para que Lamptey se compre ropa y el ganés se iba contento a dormir a la pensión del Anderlecht. Recuerden que a esa altura Lamptey ya había ganado
ganado el Mundial Sub-17 de 1991, donde hizo 4 goles y obtuvo el Balón de Oro por encima de cracks como Alessandro Del Piero, la Brujita Verón o Marcelo Gallardo. Había obtenido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona, siendo el jugador a seguir por encima de Guardiola, Luis Enrique y el Tino Asprilla, y había salido subcampeón del Mundial Sub-20 de Australia 93 con una destacada actuación y brillando en la final contra Brasil. Salvando la globalización, era como si hoy hablásemos de Lamine Yamal, a tal punto que hasta el New York Times norteamericano le dedicó esta nota llamada The Boy Who Will Be a Soccer King. A todo esto, ya había debutado en la selección mayor y hasta había sido titular en la Copa África de 1992, donde perdieron la final ante Costa de Marfil y en donde comenzaron sus penurias, ya que acusó a Abedi Pelé y a Tony Yeboah de no pasarles la pelota, de no dejar que el grupo interactúe con él y de haberle realizado juju, un tipo de magia negra muy corriente en Ghana, y todo por celos. Bueno, algo de eso había, ya que Lamptey no paraba de vomitar sangre durante los partidos. ¡Qué tipos jodidos! A mediados del 93, y otra vez a préstamo, el nuevo Pelé tomó el manto de Romario como figura del PSV Eindhoven, y en Holanda el africano la rompió, se vio la mejor versión de su carrera e hizo unos cuantos golazos, siendo nuestro adolescente protagonista el único que podía hacerle frente al histórico Ajax de Louis van Gaal. Cuando los holandeses quisieron poner un maletín con billetes para comprarlo, el inescrupuloso Caliendo se dio cuenta que él iba a recibir un mayor porcentaje cediéndolo a préstamo a perpetuidad y se lo llevó al Aston Villa de Inglaterra. Los dirigentes del PSV se deprimieron y decidieron apostar esa guita en otro pibito de 18 años llamado Ronaldo Nazario. Y bueno, parece que no se equivocaron, ¿no? En Inglaterra, la estrella de Lamptey se comenzó a apagar por la falta de dinero y por diversos problemas familiares. Por ejemplo, cuando se hizo mayor de edad, la oficina de migración de su país le había retirado el pasaporte porque se sentían humillados cuando se conoció cómo Lamptey había abandonado Ghana y le prohibieron la entrada al país. Además, había sido expulsado de su tribu, los Ga, por haberse casado con Gloria Appiah, una mujer de la tribu Fante, a quien consideraban una oportunista y una cazafortunas, y con quien tendría, y recuerden bien este dato, 5 hermosos hijos. Con todo eso en la cabeza, Lamptey se arrastró en la cancha y un año después reforzaba al recién ascendido Coventry City, donde fue declarado el peor refuerzo de la triste historia de ese club pedorro. Entre medio, y siendo considerado una apátrida, pudo jugar la Copa África de 1996 con la selección de Ghana gracias a una resolución de la FIFA y a que el certamen se disputaba en Sudáfrica. Lamptey se fue expulsado en la semifinal frente a los locales, fue culpado por la derrota y fue completa e injustamente cancelado en su patria. Adiós a la selección con tan solo 21 años. ¡Qué mufardo, Pelé, qué mufardo! A principios de 1997 y después de 6 meses olvidables en el Venecia de la Serie B italiana, Lamptey fue a ver a su inescrupuloso representante con la intención de pudrirla y se volvió blanco ante la sorprendente respuesta de Antonio Caliendo. ¿Deshacer el vínculo? ¡Está loco! Acabo de cerrar un acuerdo con Boca Juniors de Argentina. Vas a jugar con Maradona. La cosa es así. Caliendo tenía que venir a la Argentina para finiquitar el pase de Ortega al Valencia y aprovechó para cobrarse algunos favores que le debían en estas tierras. Así que subió a Lamptey al avión y le consiguió pruebas en algunos clubes. El bambino Veira lo vio entrenar durante un par de días y reconoció que estaba para primera división, pero no para lo que exigía Boca. Así que Lamptey enfiló para Santa Fe con los ayudantes locales de Caliendo y los dirigentes del recientemente ascendido Tatengue agarraron viaje con las 2 manos. Con la camiseta de Unión, Lamptey disputó 6 partidos, lo cagaron bien a patadas y se lo notaba endeble para un fútbol como el nuestro. Pero la baja producción se explica también en que, durante la semana, Lamptey se la pasaba en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde estaba internado su recién nacido hijo argentino, a quien bautizó Diego en honor a Maradona. Y eso que él era el nuevo Pelé, ¿no? Pero antes que Edson, obviamente, eligió ponerle Diego. Finalmente, el niño falleció por una rara enfermedad respiratoria y fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y ahí también terminaría enterrada la carrera de Lamptey, sus sueños, sus aspiraciones y su vínculo con Caliendo. Poco tiempo después, y mientras deambulaba en pésimo nivel por los ascensos de Turquía, Portugal, Alemania y China, falleció otra de sus hijas, Lisa, por la misma rara enfermedad que Diego. Para colmo, en medio del duelo, su esposa, Gloria, le confesó a Lamptey que no era el progenitor de ninguno de sus 5 hijos, los cuales, luego de exámenes de ADN, se confirmó que eran de 5 padres distintos. Ya no tengo ni ganas de hablar de Mufa, hermano. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, that's it. I'm so sorry. But I'm okay. I'm sure now. As I said,
Neil Amti se retiró en 2008 en el Jomo Cosmos de Sudáfrica y luego volvió a su tribu para caer en la depresión, la adicción al alcohol y el consumo de ansiolíticos. Además, era constantemente burlado, vilipendiado y humillado por la errante carrera que había construido siendo el nuevo Pelé y también por el doloroso engaño de su pareja. Con el tiempo y después de cansarse de repetir la presión de las palabras de Pelé fueron mucho para mí, no estaba preparado, Lamptey se dio cuenta que él no fue responsable sino víctima de varios cínicos y oportunistas, como sus padres, su representante, su primera mujer y muchos personajes más que no nombro en este video, y ahí finalmente comenzó a sanar. Se dedicó a la cría de animales y a dirigir equipos juveniles de fútbol. Se casó nuevamente y tuvo, ahora sí, 2 hijos legítimos. Su figura fue reivindicada en todos los equipos donde jugó, excepto Unión, a tal punto que el Coventry tiene un podcast semanal sobre el equipo llamado The Neil Amti Show. Se ofreció a ayudar económica y emocionalmente a los 3 hijos ya adultos que le quiso encajar Gloria, y finalmente pudo fundar una academia de fútbol donde descubrió y ayudó en la crianza de Mohamed Muntari, nada más y nada menos que el delantero ahora catarí que convirtió el único gol de la selección local en el Mundial de 2022, tras lo cual Nior Dati Lamptey declaró: cuando Mohamed convirtió el gol sentí que lo había hecho Diego, mi querido hijo argentino, soy la persona más feliz del mundo. Atentamente, el nuevo Pelé.